tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Muy buenas tardes, amigos de las benditas redes sociales, y un saludo a todas las personas que vean este video. Pues amigos, el día de hoy nos encontramos a 16 de abril del 2024. Como ustedes saben, la Suprema Corte de Justicia de la Nación la semana pasada anunció que había una investigación en contra de Arturo Saldívar, según por favorecer indebidamente a la 4T, y no solamente eso, sino presionar a jueces y magistrados para que dieran fallos a favor del presidente o las reformas del presidente López Obrador, a lo cual Arturo Saldívar desde el principio negó todos esos señalamientos. El tráfico de influencias es lo que utiliza Norma Piña, aseguró en varias entrevistas. Pues el día de hoy se da a conocer que Arturo Saldívar revira a la ministra presidenta de la Suprema Corte, porque va a interponer varias denuncias en su contra. Y sobre todo, dio a conocer el día de hoy que Xóchitl Gálvez se reunió junto con la ministra Norma Piña y el PRIAM para confabular en contra de Arturo Saldívar y también el presidente de la República. Fue a través de la conferencia de prensa que emite todos los martes Mario Delgado, donde dio a conocer toda esta información. Buenos días a todas y a todos. Efectivamente, como ustedes tienen conocimiento, la ministra Piña tomó la decisión de intervenir activamente en el proceso electoral a través de la admisión de una supuesta denuncia anónima sin ninguna prueba, que además desde la Corte se distribuyó masivamente en los medios y en las redes con el único propósito de dañar políticamente a mi persona y a nuestro movimiento. No es nueva la cercanía de Norma Piña con la candidata del PRIAN y con la derecha, con los intereses que ella representa. Desde que llega a la presidencia de la Corte, sus desplantes, sus discursos y sus votaciones son clarísimas para ubicarla como brazo opositor al gobierno del presidente López Obrador y ahora como brazo opositor a la candidatura de la doctora Claudia Sheinbaum. Pongo algunas cosas en contexto. No es la primera vez que la ministra presidenta quiere incidir en el proceso electoral tratando de utilizar a la institución del Poder Judicial para esos efectos. Recordarán ustedes en diciembre del año pasado que se dio todo este debate para sustituir al magistrado Reyes Rodríguez, entonces presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En ese contexto, en una sesión de 7 de diciembre de 2023, sesión de la Sala Superior del Tribunal Electoral, algunos magistrados y una magistrada hicieron saber que estaban siendo presionados para no provocar o propiciar la renuncia a la destitución de Reyes Rodríguez en la presidencia del Tribunal Electoral. Después trascendió que estas presiones venían precisamente de la ministra Norma Piña, la cual amenazó con llevarse a la Corte sin facultades para ello el tema de la elección del presidente o presidenta del Tribunal Electoral. Y en esas estaban las cuestiones cuando afortunadamente cometió el error de enviar a uno de los magistrados unos mensajes por chat amenazantes, intimidatorios, pero además en un lenguaje poco adecuado para esa investidura, y ante el riesgo de que esos chats fueran publicitados, la ministra Piña reculó y entonces fue que los magistrados del Tribunal Electoral y magistradas pudieron elegir a la nueva presidenta del Tribunal Electoral. Todo esto trascendió en su momento. Lo traigo a cuento porque es motivo de responsabilidad, pero también para darnos cuenta que no es ahora que se le ocurrió a la ministra Piña incidir, sino lo ha tratado de hacer. Hay que tomar en cuenta algo porque los adversarios critican mi militancia con Morena y con el Movimiento de Transformación. Durante los 14 años que fui ministro
incluyendo los 4 años que fui presidente, siempre actué conforme a los mismos principios, valores y defensa de los derechos humanos que postulé desde el primer día que me hice ministro. Yo no estuve jugando a la política partidista en ningún momento, ni como ministro, ni como presidente de la Corte. Cuando consideré que era mi deber apoyar aún más desde una óptica ya partidista y no solamente con mi afinidad ideológica interna al movimiento de transformación, renuncié a la Corte y mi militancia a partir de entonces y siempre ha sido transparente. Cuando fui ministro, fui imparcial, fui neutral, acorde a mi manera de entender el derecho, porque todos los presidentes y todos los ministros tenemos una ideología. Pero hoy estoy muy orgulloso y muy honrado de formar parte del equipo de la doctora Claudia Sheinbaum y, a diferencia de la ministra Piña, que desde la Corte está utilizando indebidamente a la Suprema Corte y al Poder Judicial Federal. Es muy grave que una institución como el Poder Judicial Federal, que tiene que ser imparcial y neutral y obviamente apartidista, se esté utilizando con una finalidad claramente electoral. Vean ustedes el nado sincronizado de la candidata del PRIAN una vez que salió la filtración, que más que filtración fue la distribución masiva de esta denuncia. Norma Piña significa y representa lo mismo que la candidata del PRIAN. El equipo cercano a la candidata del PRIAN es el equipo cercano de la presidenta Norma Piña. Por eso, una vez valorando la situación, tomamos la decisión de que no solamente había que denunciar públicamente esta maniobra indebida de la ministra Piña, sino que había que tomar acciones legales, las que son procedentes de acuerdo a nuestro marco jurídico. De tal suerte que, con el acompañamiento del Partido Morena y del equipo de campaña de la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, vamos a interponer y a presentar en los próximos días las siguientes acciones. En primer lugar, presentaremos una denuncia ante la Fiscalía General de la República por la probable comisión del delito en contra de Administración de Justicia previsto en el artículo 225, fracción primera del Código Penal Federal. ¿Por qué? Porque es evidente la enemistad manifiesta que tiene la ministra Piña conmigo. Se debió de haber excusado de conocer de esta investigación, haber turnado el asunto al ministro decano y ella no haber participado. Por ello, estaba impedida para conocer de este asunto. Otra denuncia ante la Fiscalía General de la República por la probable comisión del delito del ejercicio ilícito del servicio público, en particular por la sustracción y el uso ilícito de información bajo su custodia en virtud de su cargo, previsto en el artículo 214, fracción cuarta del Código Penal Federal, esto por la distribución masiva de la denuncia y del auto admisorio. Presentaremos denuncia también ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, FEPADE, de la Fiscalía General de la República, por el probable delito electoral de uso ilegal de fondos, bienes o servicios a su disposición para apoyar o perjudicar a algún candidato previsto en el artículo 11, fracción tercera de la Ley General en materia de delitos electorales. Otra denuncia en la FEPADE por la probable comisión del delito electoral consistente en apoyar de cualquier forma a un candidato o perjudicar a otro candidato previsto en la fracción cuarta del artículo 11 de la ley que acabo de mencionar. También hay responsabilidad en materia electoral. Se presentará una queja ante el INE por violaciones a la imparcialidad y equidad en la contienda, derivado de la realización de reuniones privadas, según ha trascendido en la prensa, con líderes de partidos políticos en una casa de las Lomas de Chapultepec, de la ministra Piña con estos líderes partidistas, para preparar esta pesquisa y esta denuncia y también para acordar distintas cuestiones en materia electoral. Ante el INAI presentaremos una denuncia por la filtración del acuerdo admisorio que implica una violación al derecho humano de protección de datos personales. Y presentaremos también denuncia en la Corte en contra de la ministra Piña
Primero, por coaccionar y amenazar a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que no hubiera cambio de presidencia. Segundo, por reunirse de manera privada con líderes partidistas para diseñar la embestida en mi contra. Tercero, filtrar el acuerdo de inicio de la investigación violando mi derecho a presunción de inocencia y debido proceso y pretendiendo influir en campañas electorales. Y cuarto, admitir a trámite una queja estando legalmente impedida. Haremos también una denuncia similar ante el Consejo de la Judicatura Federal por la filtración y demás irregularidades. Debo decirles que tengo conocimiento que se está presionando a jueces y magistrados para que declaren en contra nuestra, ya sea en los medios o en los procedimientos administrativos. Quiero decir enérgicamente que estaremos muy pendientes y cuando tengamos evidencia de que está sucediendo, haremos las denuncias públicas y jurídicas respectivas. Y a cualquier persona que declare falsamente en nuestra contra, también presentaremos denuncias por falsedad en declaración. Todo esto, todo este cúmulo de irregularidades, la intervención indebida de Norma Piña en el proceso electoral, el uso faccioso de la Corte y del Poder Judicial de la Federación, nos obliga a presentar una denuncia de inicio de juicio político en contra de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fundamento en el artículo 7, fracciones primera y tercera de la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, por realizar actos que redundan en un ataque a las instituciones democráticas, como lo es la autonomía del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, su organización y la determinación de su presidencia, así como por violaciones a derechos humanos e injerencia en los procesos electorales por la dolosa filtración del auto admisorio. La ministra Piña ha incurrido en responsabilidades que pudieran dar lugar a delitos, en responsabilidades electorales, en responsabilidades administrativas y también en responsabilidad política. Es indigno usar a la Corte para pretender obtener beneficios de una candidata de la derecha conservadora y para tratar de detener la reforma judicial que estamos empujando. Este actuar de Norma Piña lo único que demuestra es la necesidad y la urgencia de la reforma judicial. El pueblo de México está atento y está despierto. El pueblo de México exige que sigamos avanzando. Con el voto masivo de las ciudadanas y ciudadanos llegaremos al triunfo electoral y seguiremos impulsando la transformación del Poder Judicial de la Federación y de la justicia en nuestro país. Por el bien de todos, primero los pobres. Muchas gracias. Varios son los señalamientos que hace Arturo Saldívar y varias las denuncias que va a presentar en los siguientes días en contra de la ministra Norma Piña. Pensó que todo iba a ser muy fácil, pero yo creo que lo más escandaloso es aquella reunión en las lomas de Chapultepec. ¿De quién será esa casa? ¿Será donde vive Xóchitl Gálvez? ¿Será la casa de Claudio X González? O a lo mejor también será la casa de Loret de Mola, no lo sabemos. Lo que sí sabemos en este momento es que Norma Piña pues está en graves aprietos. Pensó que se iba a salir con la suya, que el ministro Arturo Saldívar iba a guardar silencio. Todas estas pruebas o todos estos señalamientos asegura el ministro o exministro Arturo Saldívar que tiene las pruebas para comprobar toda esta situación y pues la pone en una posición muy complicada. Creo que de todos los señalamientos, los más importantes es esta revelación de la reunión que tuvo la ministra Norma Piña con el PRIAM y también cómo se quiso apoderar del Tribunal Electoral, solo que cometió el grave error de mandar algunos chats, seguramente como dijo en su momento el senador Armenta, a lo mejor pasadita de copas, porque recordemos que también al presidente del Senado de la República, Norma Piña, ya le había escrito unos comentarios bastante lamentables que hasta pues varios periodistas salieron a defenderle y decir, no es Norma Piña, no escribiría esas cosas. ¿Y qué tal cuando se dio a conocer que sí había sido ella?
Ahí sí ya no dijeron absolutamente nada. Entonces, imagínense, las cosas se están poniendo buenas, caliente el tema acerca de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y lo que sí demuestra todo esto es que hace falta una reforma de fondo al Poder Judicial. Pues amigos, esa es la información que yo tengo por el momento. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, denle like a este video. Suscríbanse al canal. Nos vemos en un siguiente video. Saludos. Bye bye.